Nunca pensé que el sonido de una puerta metálica cerrándose a mis espaldas iba a marcar el final de una vida entera de sacrificios. El eco retumbó en mi pecho como un disparo, y en ese instante entendí que ya no era libre, que todo lo que había construido en más de una década podía desmoronarse en segundos. 12 años trabajando de sol a sol en aquel almacén, 12 años cargando cajas, manejando montacargas, quedándome horas extras sin protestar, todo por un simple papel firmado por mi jefe, ese mismo hombre al que yo llamaba casi un padre aquí en Estados Unidos. Lo hizo por un bono, por dinero manchado con mi traición. Si esta historia tocó tu corazón y sentiste en tu piel cada sacrificio, cada traición y cada lágrima, suscríbete ahora. Tu apoyo hace que más voces como la mía no sean silenciadas y que estas realidades sigan siendo contadas. Recuerdo cuando llegué en 2011, con apenas 27 años, desde Michoacán. Mi esposa me abrazó antes de subir al autobús rumbo a la frontera, con un niño de 3 años en brazos y la promesa de que yo regresaría pronto con algo seguro. Nunca regresé. La realidad es que uno empieza diciendo, solo unos meses, y de repente pasa más de una década. Cada dólar que ganaba en esa bodega lo mandaba a casa. Al principio eran $300 al mes, luego 500, a veces 700 si lograba hacer horas extras. Esa disciplina se convirtió en mi vida. Trabajar, ahorrar, mandar. Nada más. Mi jefe, el señor Roberts, siempre me ponía como ejemplo frente a los demás. Este hombre nunca falta, nunca se queja, decía con esa sonrisa seca. Yo me lo creí. Me convencí de que era más que un empleado, de que en cierta forma él me consideraba parte de su familia. Por eso confiaba en él. Por eso nunca dudé cuando me pidió documentos, cuando me hacía firmar papeles que yo apenas entendía. Yo no hablaba inglés como ahora. Dependía de su palabra, de su supuesta honestidad. Durante años viví con la ilusión de que mi sacrificio valía la pena. Llamaba cada domingo a mi madre, que lloraba agradecida por las remesas que pagaban las medicinas de mi padre. Hablaba con mi hijo, que crecía sin mí, y me decía, «Papá, ya quiero que vengas». Yo respondía, «Pronto, mi hijo, pronto», aunque en el fondo sabía que ese pronto era un espejismo. Siempre había una razón para quedarme, una deuda nueva en el pueblo, una operación urgente, la escuela del niño, la necesidad de arreglar la casa que se caía a pedazos. Los años fueron moldeando mi espalda. Mi piel se curtió con el frío de Nueva Jersey en invierno y el calor asfixiante en verano. Y aún así, no dejé de levantar cajas, de doblar turnos. Mientras mis compañeros se quejaban, yo callaba, porque cada hora significaba más dinero enviado a México. Tenía la sensación de cargar a toda mi familia sobre los hombros, y a veces lo sentía literalmente, como si cada caja que subía al camión llevara grabado el rostro de mi hijo, el suspiro de mi madre, la mirada cansada de mi esposa. Sin embargo, la confianza ciega me estaba cavando un hoyo del que no podía salir. Cuando Roberts me decía, «Firma aquí, es solo para el seguro», yo lo hacía sin preguntar. Cuando me decía, «No te preocupes, yo te cubro si llega migración», yo le creía. Ese hombre sabía perfectamente que yo no tenía papeles, que todo mi sacrificio pendía de un hilo. Y aún así, jugaba con mi lealtad como si no valiera nada. La primera señal de traición apareció en 2022, cuando un compañero me dijo en voz baja, «Ten cuidado, dicen que Roberts quiere limpiar la bodega de ilegales para ganarse un contrato grande con el gobierno». Yo me reí nervioso, convencido de que eso no podía pasarme a mí. ¿Cómo iba a entregarme él, después de tantos años, si hasta me había invitado una vez a cenar en su casa en Navidad, presentándome a su esposa como el trabajador más fiel que tengo? No, me decía, eso no podía ser verdad. Pero la verdad no tarda en alcanzarte. El 14 de marzo de 2023, después de 12 años exactos en ese almacén, me pidió que me quedara después del turno. Yo pensé que sería para ofrecerme un ascenso, porque ya estaba entrenando a otros, porque conocía la bodega como la palma de mi mano. Recuerdo que entré a su oficina con el corazón esperanzado.
Él no me miró a los ojos, solo me pidió mi identificación, mis papeles. Titubeé, pero los entregué. Y entonces todo ocurrió rápido. Dos hombres con chaquetas oscuras y las letras ICE en el pecho entraron. Mi mundo se derrumbó. Lo siento, Juan, no tenía opción, murmuró Roberts, como si esas palabras pudieran limpiar su conciencia. Pero yo vi el sobre en su escritorio, con un sello rojo y la cifra de un bono que nunca olvidaré. $10,000. Ese fue el precio de mi lealtad, el valor de mi vida aquí, el costo de mi sacrificio convertido en traición. Las esposas de metal se cerraron en mis muñecas, frías y pesadas. Sentí la humillación en cada paso hacia la camioneta blanca. Afuera, la tarde se teñía de gris, y yo apenas podía respirar. 12 años resumidos en un silencio sepulcral, mirando por la ventana cómo todo lo que había construido se alejaba. Y lo peor no fue la traición de mi jefe, sino el pensamiento clavado en mi mente. ¿Cómo le explicaría a mi hijo que todo había terminado así? ¿Cómo miraría a mi madre y le diría que el sacrificio de tantos años se perdió en un segundo? A veces cierro los ojos y me veo a mí mismo, en aquellos primeros años en Nueva Jersey, contando billetes arrugados sobre la mesa de la cocina. El olor a frijoles recalentados llenaba el pequeño cuarto que compartía con otros 5 hombres, todos como yo, migrantes buscando un futuro mejor. Eran noches largas, de espalda adolorida y manos agrietadas, pero había algo casi sagrado en el ritual de separar los dólares para mandar a México. Esos billetes, aunque sucios de sudor, eran esperanza pura. Recuerdo con precisión el primer giro que envié en 2011. Eran $280, apenas lo suficiente para que mi esposa pagara la renta de la casita en Michoacán y comprara leche para nuestro hijo. Yo caminé hasta la tienda de envíos, con el corazón latiendo fuerte, temiendo que alguien me descubriera, que no aceptaran el dinero. Pero cuando recibí la confirmación y escuché la voz emocionada de mi mujer diciendo, «Ya llegó, gracias», sentí que valía la pena todo el cansancio. Ese sentimiento se convirtió en mi motor. Mes tras mes, año tras año, mi vida giraba en torno a ese envío. Había semanas en las que yo apenas comía bien, porque prefería ahorrar para mandar más. Dormía en un colchón tirado en el suelo, en un cuarto húmedo, donde la calefacción apenas funcionaba en invierno. Mientras tanto, en las llamadas semanales, mi familia me contaba cómo el dinero arreglaba la casa, compraba medicamentos, cubría las matrículas escolares. Yo sentía orgullo, como si con cada dólar enviara también pedazos de mi vida, pedazos de mi cuerpo. Pero la verdad era otra. Mientras ellos vivían con algo más de comodidad, yo me hundía en una rutina sin nombre. Trabajaba turnos dobles, acumulaba horas extras, y aunque mi cuerpo se resentía, no podía detenerme. Había creado una cadena invisible. Cuanto más mandaba, más me pedían. Y no lo digo con rencor, sino con dolor. Porque cada llamada era un recordatorio de que yo no existía allá más que como una billetera. En 2015, después de 4 años aquí, mandaba ya casi $1,000 al mes. Mi madre me decía con voz temblorosa, «Mijo, gracias a ti tenemos techo. Gracias a ti tu papá sigue vivo». Mi esposa me agradecía, pero su voz se fue volviendo distante, como si nuestras vidas corrieran en rieles distintos. Mi hijo crecía, y aunque yo trataba de hablar con él por teléfono, cada vez se sentía más ajeno. Yo escuchaba su voz cambiar, volverse más grave, y me dolía no haber estado presente. El trabajo se convirtió en mi refugio y mi castigo. Mientras los demás trabajadores iban a fiestas, a reuniones, a conocer el país, yo pasaba los fines de semana en el almacén. Roberts, mi jefe, me elogiaba frente a todos. «Este hombre es incansable». Y yo, ingenuo, me lo creía. Pensaba que ese reconocimiento algún día se transformaría en algo más que palabras. Quizás un aumento, quizás un puesto más estable. Nunca llegó. Lo único que creció fue mi dependencia. Cada vez que pensaba en regresar, me detenía el miedo. ¿Con qué cara volvería si aún quedaban deudas? Si mi hijo necesitaba más, si la casa aún requería reparaciones.
Siempre había una razón para quedarme un año más. Un año que se convertía en 2, luego en 3. Cuando menos lo pensé, ya habían pasado más de 10 años, y yo seguía siendo el mismo hombre que llegó con una mochila vieja y los bolsillos vacíos. Y en medio de todo ese sacrificio, hubo algo que nunca quise admitir. Me acostumbré a ser invisible. En la bodega nadie preguntaba de dónde venía ni qué soñaba. Solo era Juan, el que trabaja duro. Y en mi pueblo, yo era el que manda dinero. No era esposo, no era padre, no era hijo. Era un fantasma que sostenía 2 mundos sin pertenecer a ninguno. Recuerdo un invierno particularmente cruel. En 2018, la nieve bloqueaba las calles y la bodega seguía funcionando. Yo cargaba cajas con los dedos entumecidos, mientras mi jefe nos repetía que el negocio no puede detenerse. Esa semana mandé $1,200 porque mi hijo necesitaba pagar la universidad privada. Me sentí orgulloso, pero también vacío. Era como si cada remesa fuera una transfusión de vida para ellos y una sangría lenta para mí. Lo más duro fue cuando empecé a notar que, a pesar de tanto esfuerzo, mi familia parecía acostumbrarse demasiado. Ya no había agradecimiento, ya no había emoción en las llamadas, solo listas. Faltan 200 para tal cosa. El techo necesita reparación. La matrícula subió. Y yo, sin darme cuenta, había dejado de vivir para empezar a sobrevivir únicamente en función de ellos. En esos momentos de soledad, me decía a mí mismo que algún día todo tendría sentido, que al volver me recibirían con los brazos abiertos, que mi hijo me miraría con orgullo, que mi esposa me abrazaría como la primera vez. Esa ilusión era la única medicina contra la tristeza que me consumía cada noche, cuando apagaba la luz en mi cuarto húmedo y escuchaba las respiraciones de otros migrantes dormidos. Pero lo que no sabía era que detrás de esas voces que me pedían más y más, también había manipulación, que alguien estaba jugando con mis culpas y mis sueños, y que ese juego cruel, sumado a la traición final de Roberts, me llevaría directo al abismo. La primera vez que sentí que algo no estaba bien con mi familia fue en 2016, aunque en ese momento preferí ignorarlo. Era una llamada de mi madre, llorando, pidiéndome dinero para una supuesta operación de mi padre. Decía que el médico había exigido el pago inmediato, que sin ese dinero podía morir. Yo, desesperado, fui directo a Western Union y mandé $1,500, todo lo que tenía ahorrado en ese momento. Pasé la noche sin dormir, preocupado, imaginando a mi padre en una camilla, luchando por su vida. Al día siguiente, cuando hablé con él, su voz sonaba cansada, pero también extrañamente tranquila. Me dijo que estaba mejor, que no recordaba haber estado en el hospital. Solo me sentí un poco mal del estómago, hijo, murmuró. Ese día me tragué la duda, pero algo dentro de mí comenzó a sospechar que había más de lo que me contaban. Con el paso de los años, esos pedidos urgentes se hicieron costumbre. Siempre había un problema inesperado, siempre una emergencia que no podía esperar. Una gotera en el techo, un primo enfermo, un préstamo que había que cubrir. A veces eran cantidades pequeñas, $200 o $300, pero otras veces eran sumas grandes que me dejaban sin nada para mí. Lo extraño era que nunca parecía suficiente. Yo mandaba y mandaba, y aún así, en las llamadas, mi madre suspiraba diciendo que todo estaba difícil. Mi esposa también empezó a cambiar. Al principio era cariñosa, me agradecía cada envío, me mandaba fotos de nuestro hijo con uniforme nuevo, sonriendo, pero con el tiempo su tono se volvió distante, casi frío. Cuando yo le preguntaba si me extrañaba, respondía con evasivas. Claro, pero lo importante es que aquí estamos bien gracias a ti. Yo necesitaba escuchar un «te amo», pero en su lugar recibía una lista de gastos pendientes. Recuerdo una noche en 2019, cuando decidí llamarla por sorpresa después del trabajo. Eran casi las 11 de la noche en México. Contestó rápido, nerviosa. Dijo que estaba cansada y que hablaríamos al día siguiente. Lo que más me dolió fue escuchar risas de fondo, voces que no reconocí. Me quedé mudo, con el teléfono pegado a la oreja, preguntándome si acaso ella ya no era mía,
si mis sacrificios eran solo una excusa para mantenerme lejos. La manipulación no siempre era directa. Muchas veces venía en forma de culpa. Mi madre me repetía: «Hijo, si no fuera por ti, no sé qué sería de nosotros». Mi esposa decía: «Tu hijo está creciendo, pero a veces se siente solo. Necesitamos más para darle lo mejor». Y yo, atrapado entre la culpa y el miedo a fallarles, seguía enviando dinero. Llegué a trabajar 3 semanas seguidas sin un solo día libre, apenas durmiendo 5 horas por noche, solo para cumplir con lo que me pedían. Yo sobreviví para contarlo, pero miles de historias se pierden en el silencio. Acompáñame en este camino. Suscríbete y sé parte de quienes creen que la verdad debe ser escuchada, aunque duela. Lo más doloroso fue cuando empecé a sentir que mi hijo también repetía el mismo patrón. Tenía ya 15 años, y en una llamada me dijo sin rodeos: «Papá, necesito un celular nuevo. Todos en mi escuela lo tienen». Yo traté de explicarle que no podía gastar tanto, que debía ahorrar, pero su silencio fue más cortante que cualquier palabra. Me di cuenta de que él me veía más como proveedor que como padre. Era como si me hubieran reducido a una fuente de dinero, sin rostro, sin abrazos, sin presencia. Hubo un momento, en 2020, en que pensé seriamente en dejar de mandar tanto y guardar para mí. Llevaba 9 años en el país y aún no tenía nada propio. Vivía alquilando un cuarto, sin carro, sin estabilidad. Pero cada vez que trataba de poner un límite, recibía llamadas cargadas de reproches. «¿Cómo puedes negarte si tu padre está enfermo?», decía mi madre. «¿Cómo vas a decir que no si tu hijo necesita estudiar?», insistía mi esposa. Era como si supieran exactamente qué botones apretar en mí. La culpa, el miedo, el amor. En la bodega, mis compañeros me advertían: «Ten cuidado, Juan. A veces la familia se acostumbra demasiado y uno se queda vacío». Yo me enojaba al escucharlos, porque sentía que me atacaban. Pero en el fondo, esas palabras me perseguían. Cada noche, al contar mis billetes para el siguiente envío, me preguntaba si acaso estaba siendo utilizado. Y luego me convencía a mí mismo de que no, de que todo lo hacía por amor. Lo cierto es que el amor se estaba mezclando con manipulación. Me di cuenta cuando en 2021 recibí una llamada inesperada de mi esposa. Me pidió que firmara un poder legal para que ella pudiera administrar un terreno en mi nombre. Me dijo que era solo un trámite, que no había riesgo. Yo dudé, pero al final acepté. Confiaba en ella, aunque en el fondo sentía un vacío extraño. Más tarde me enteraría de lo que había hecho con ese documento, pero en ese momento lo firmé con los ojos cerrados. La manipulación fue tan sutil que casi no la noté hasta que fue demasiado tarde. Ellos sabían que yo no me atrevería a decir que no, que mi miedo a fallarles era más grande que mi deseo de vivir mi propia vida. Y así, poco a poco, fui perdiendo lo poco que me quedaba de libertad, hasta convertirme en un hombre atado no solo por las leyes de un país que me rechazaba, sino también por las exigencias de una familia que me necesitaba, pero que ya no me reconocía como persona. Y lo peor estaba por llegar. El pedido imposible, ese que iba a romperme por dentro y abrirme los ojos de golpe. El pedido imposible llegó una tarde de agosto de 2021. Recuerdo que el calor era insoportable en la bodega. El sudor empapaba mi camisa y las cajas parecían más pesadas que nunca. Mi celular vibró en el bolsillo y al ver la pantalla supe que era mi esposa. Contesté con una sonrisa cansada, esperando escuchar la voz de mi hijo o alguna noticia buena. Pero lo que escuché fue un silencio extraño, seguido de un suspiro profundo. «Juan», dijo con un tono que no le conocía, «necesito pedirte algo, pero prométeme que no te vas a enojar». En ese momento supe que algo grande venía. Me apoyé contra la pared del almacén y traté de calmar mi respiración. «Dime, mujer, ¿qué pasa?», respondí. Ella guardó silencio unos segundos y luego soltó las palabras que me helaron la sangre. «Quiero que nos mandes $20,000. Es para comprar una casa aquí. Mi hermano encontró una oportunidad única, pero tenemos que dar el dinero ya. Dice que si esperamos, lo perderemos todo». Me quedé mudo. $20,000.
¿Era más de lo que había logrado ahorrar en una década? Yo apenas tenía 4,000 guardados en una cuenta a escondidas, dinero que había reunido negándome a comprar ropa nueva, viviendo con lo mínimo. El resto de mi sueldo siempre volaba a México en remesas mensuales. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? Pregunté casi sin voz. Pide prestado, Juan, respondió ella con naturalidad. Tu jefe confía en ti. Seguro puedes conseguir un adelanto. O haz un préstamo con tus compañeros. Tú siempre has sabido resolver. Sentí un nudo en el estómago. No podía creer lo que escuchaba. Después de 10 años de trabajar como una máquina, ¿todavía me pedía más? No era una emergencia médica. No era para nuestro hijo. No era algo de vida o muerte. Era para un negocio que ni siquiera entendía bien. Y lo peor, ni siquiera había un «te extraño» en su voz. Solo la urgencia de alguien que empuja más fuerte de lo que un hombre puede resistir. Pero, ¿y si no puedo? Dije con miedo. Su respuesta fue un cuchillo directo al corazón. Entonces, Juan, no sé qué sentido tiene todo lo que has hecho allá. Si no eres capaz de darnos una casa después de tantos años, ¿para qué sacrificaste tanto? Nuestro hijo necesita un hogar digno. ¿O prefieres que crezca viendo que su padre solo manda lo justo para sobrevivir? Me quedé helado. Ella sabía exactamente dónde golpear. Mi orgullo como padre. Esa frase me atormentó durante semanas. Yo seguía cargando cajas, con las manos llenas de cortes y la espalda partida. Y en mi cabeza solo retumbaba esa pregunta. ¿Para qué sacrificaste tanto? Intenté buscar opciones. Pregunté a compañeros si alguien podía prestarme, aunque fuera una parte, pero todos estaban igual que yo, sobreviviendo apenas. Pensé en hablar con Roberts, mi jefe, pero algo dentro de mí me detuvo. No quería exponerme más. Ya bastante tenía con la sombra de la migra rondando siempre mi vida. Mientras tanto, en México, las llamadas se volvieron más intensas. Mi madre me decía con voz suave, «Hijo, tu esposa tiene razón. Si logras conseguir esa casa, por fin estarás asegurando el futuro de tu familia. Es el paso que necesitamos. Hazlo por nosotros». Yo sentía que todos se habían puesto de acuerdo para empujarme contra una pared invisible. Las noches eran un tormento. Apenas dormía pensando en cómo conseguir ese dinero. Soñaba con deudas, con hombres persiguiéndome para cobrar. Y en esos sueños siempre aparecía el rostro de mi hijo, mirándome con decepción. Un día decidí enfrentarla por teléfono. «Mira, no puedo. No tengo cómo. Estoy haciendo todo lo posible, pero no puedo sacar $20,000 de la nada. ¿Por qué no me entiendes?» Ella guardó silencio y luego dijo algo que me partió el alma. «Tal vez no me entiendes tú a mí. Tal vez nunca fue suficiente, Juan. Tal vez sacrificaste años, pero olvidaste que lo que necesitamos es estabilidad real, no migajas». Ese día sentí que mi mundo se quebraba, no solo por el dinero, sino porque por primera vez entendí que tal vez mi sacrificio nunca había sido visto como un acto de amor, sino como una obligación interminable. Me sentí usado, vacío, como una máquina rota que ya no servía. Y lo más doloroso era saber que, a pesar de todo, yo seguía dispuesto a darles más, aunque me costara la vida. Lo que no imaginaba era que detrás de ese pedido imposible se escondía una mentira aún más grande. Una mentira que iba a descubrir poco tiempo después y que iba a destruir la poca fe que aún me quedaba en mi familia. La mentira salió a la luz como suelen salir las verdades más dolorosas, de manera inesperada, sin darme tiempo a preparar el corazón. Fue a finales de 2021, cuando ya había pasado casi medio año desde aquel pedido imposible de los $20,000. Yo había hecho lo imposible por reunir algo, pero apenas logré juntar unos 5,000 que envié con la esperanza de calmar la tensión. Mi esposa me agradeció, pero lo hizo con un tono frío, distante, como si el esfuerzo no significara nada. Un día, después de terminar un turno doble en la bodega, me encontré con un compañero que acababa de regresar de México. Era originario de un pueblo cercano al mío y conocía a varias familias de la zona. Me saludó con entusiasmo y, en medio de la conversación, me soltó una frase que me dejó paralizado. «Ah, Juan, me enteré que tu esposa y su hermano compraron una casa grande allá.
La andan mostrando como si fuera un logro de ellos. Dicen que se la pagaron con un negocio que abrieron juntos. Me quedé helado. No sabía si reír o llorar. Apenas logré preguntar, ¿qué negocio? Una tienda de abarrotes, muy surtida, según dicen. Y la casa está en la colonia nueva, la que todos quieren. Felicidades, compa. Tu familia va subiendo, me dijo con una sonrisa sincera, sin imaginar que esas palabras eran como cuchillos entrando en mi pecho. Esa noche llamé a mi esposa. Fingí que no sabía nada y le pregunté cómo estaban las cosas. Ella respondió con evasivas, diciendo que todo estaba difícil, que necesitaban más apoyo. Me hervía la sangre. Respiré hondo y le solté. Ya sé de la casa, ya sé de la tienda. ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me sigues pidiendo si ya lo consiguieron? Hubo un silencio largo, incómodo, que se sintió eterno. Finalmente respondió, Juan, no entiendes. Sí compramos la casa y la tienda, pero necesitamos más dinero para mantenerla. Esto no es tan simple como crees. Todo lo que hicimos fue por nuestro hijo, por asegurarle un futuro. Tú deberías alegrarte, no reclamar. Me quedé mudo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza imposible de describir. No era la casa lo que me dolía, ni siquiera la tienda. Era la mentira. El hecho de que me habían ocultado la verdad, de que seguían manipulando mi sacrificio, incluso cuando ya habían conseguido lo que querían. ¿Y yo? Pregunté con la voz quebrada. ¿En qué momento pensaron en mí? ¿En qué momento pensaron que tal vez yo también necesitaba algo, aunque fuera un cuarto digno donde dormir, un par de zapatos nuevos, un respiro? He pasado 12 años rompiéndome el lomo y ustedes me ocultan cosas. ¿Cómo esperan que siga confiando? Ella no respondió. Y en ese silencio entendí que mi lugar en su vida se había reducido al de un proveedor, un fantasma, al otro lado del teléfono que servía para enviar billetes, no para ser amado. Las semanas siguientes fueron un tormento. Trabajaba como un autómata, con la mirada perdida. Roberts, mi jefe, empezó a notarlo. ¿Qué te pasa, Juan? Antes eras el más fuerte. Ahora pareces arrastrarte, me dijo un día. Yo no contesté. Si hubiera sabido lo que él tramaba, quizás hubiera reaccionado distinto, pero en ese momento no me importaba nada. La mentira de mi familia me había dejado vacío. Ya no confiaba en sus palabras, pero aún así no podía cortarles el dinero. Cada vez que mi madre me llamaba con voz cansada, pidiéndome para medicinas, no era capaz de decirle que no, aunque dudara de si realmente las necesitaba. Estaba atrapado en una jaula invisible hecha de amor, culpa y manipulación. Lo que más me dolía era mi hijo. En una videollamada lo vi parado frente a la nueva casa, con ropa cara y un celular último modelo en la mano. Yo apenas podía respirar al ver esa escena. Le pregunté, ¿estás feliz, mijo? Él sonrió tímidamente y dijo, sí, papá, pero me hubiera gustado que estuvieras aquí para verlo conmigo. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, no sirvió para estar presente en lo único que realmente importaba, su vida. La rabia me consumía, pero también la impotencia. No podía regresar a México. No tenía papeles ni seguridad. No podía reclamarles en persona, porque mi voz al otro lado del teléfono siempre podía ser ignorada o apagada. Y no podía empezar de cero aquí, porque cada centavo ya tenía dueño allá. Esa mezcla de frustración y desesperanza me hizo bajar la guardia. Dejé de cuidar los pequeños detalles en el trabajo. Dejé de ocultarme tanto. Y fue en esa vulnerabilidad cuando mi jefe encontró la oportunidad de traicionarme de la forma más cruel. La mentira de mi familia me había debilitado. La traición de Roberts iba a destruirme. Perder el trabajo no fue un golpe seco, fue una hemorragia lenta que nadie quiso detener. Empezó a sentirse a finales de 2022, cuando Roberts reunió a todos en la bodega y habló de nuevos contratos con el gobierno, de auditorías, de estándares que teníamos que cumplir al pie de la letra. Sus palabras eran pulcras, casi amables, pero en el aire había un mensaje que me apretó el pecho. Había que
ordenar la casa. Ese mismo mes recortaron las horas extras. En enero me cambiaron de turno sin preguntarme. Me enviaron a la zona más fría del almacén y me pusieron a entrenar a 2 muchachos nuevos, americanos, con papeles en regla y miradas claras. Yo les enseñaba a acomodar pallets, a leer las guías, a amarrar tarimas con film sin que se desarmaran en la rampa. Y mientras hablaba, sentía que les estaba entregando mi lugar, como si les pasara la llave de una puerta que para mí siempre estuvo entreabierta y vigilada. La tensión se hizo parte de la rutina. Un viernes, a mediados de febrero de 2023, un inspector externo recorrió los pasillos con una tablet en la mano. Todos íbamos con el chaleco bien puesto, casco ajustado, botas limpias, y aún así nos miraban como si fuéramos piezas defectuosas. Ese día, Roberts me pidió actualizar mis documentos para el archivo. Dijo que era un formato interno, que solo necesitaba mi firma para cumplir con la auditoría. La hoja estaba en inglés, y yo entendía más de lo que él creía, pero igual sentí el vacío de siempre. Firmé con la misma fe torpe con que había firmado muchas otras cosas, mientras él decía que todo era por nuestro bien. Luego vino la semana de horas fantasmas. Me pusieron turnos que de pronto desaparecían del sistema. Me llamaban a último minuto para decirme que no hacía falta que fuera, que volviera el lunes, que ya me repondrían. Cuando reclamé, la supervisora me sonrió sin alma y dijo que era temporal. Tenía el presentimiento de que me estaban apagando sin hacer ruido, como una lámpara que se va quedando sin corriente. En casa, si es que podía llamar casa al cuarto de paredes húmedas, contaba los billetes y hacía números para ver cuánto podía mandar sin quedarme seco. Llamé a mi madre y le dije que ese mes quizá enviaría menos. Me respondió con su voz más cansada, que entendía, que no me preocupara, pero enseguida preguntó si el mes siguiente podría compensar. Colgué con un nudo en la garganta. Hubo un día en que quise hablar con Roberts como un hombre habla con otro que considera justo. Llevo 12 años aquí, le dije. He hecho todo lo que me han pedido. He cargado lo que otros no quieren cargar. He tapado huecos. He entrenado gente. He dado la cara. Lo único que pido es estabilidad. Él me miró como se mira a alguien que ya no conviene, con esa mezcla de cordialidad y distancia que usan los que están a punto de cerrarte la puerta. Estamos en tránsito, Juan, dijo. Esto va a mejorar. Tú tranquilo. Su palabra otra vez, como una manta delgada en invierno. Si llegaste hasta aquí es porque mi voz resonó contigo. No dejes que esta lucha quede en el olvido. Suscríbete y únete a quienes convierten el dolor en memoria y la memoria en fuerza para seguir adelante. El accidente menor fue la excusa perfecta. Una tarima mal asegurada se vino abajo en el muelle 8. No hubo heridos, solo un golpe sordo, una nube de polvo y botellas rotas. Aún así, me hicieron llenar un reporte como si hubiera volcado un tráiler entero. El supervisor señaló con un bolígrafo los párrafos subrayados y dijo que la empresa no toleraba descuidos. Yo sabía que no había sido mi error, que el plástico ya venía rasgado, pero me callé. A la salida, uno de los muchachos nuevos me dio una palmada en el hombro y dijo, «Mala suerte, bro». Me quise reír, no pude. Después vino la mañana del sobre. No lo vi, lo presentí. Era 14 de marzo. Roberts me pidió que me quedara después del turno. El reloj marcó las 4:30 cuando entré a su oficina, con las manos aún frías del cuarto de congelados. Él no me miró. Sobre el escritorio, un sobre grueso con sello rojo descansaba como una herida abierta. Sentí un vértigo, como si la habitación se inclinara. Me pidió, otra vez, mi identificación. Le temblaban los dedos, o quizá era mi vista la que ya no encontraba foco. Entonces la puerta se abrió y los 2 hombres con chaquetas oscuras entraron con esa calma que da la costumbre de cerrar vidas en silencio. Las letras en el pecho eran claras. I.C. «Lo siento, Juan», murmuró Roberts, y yo alcancé a ver un papel con números grandes antes de que las esposas me abrazaran las muñecas. 10,000. Un bono por entregar a quien le dio 12 años sin pedir nada. En ese instante entendí
que no solo estaba perdiendo mi empleo, estaba perdiendo el nombre con el que me había construido aquí. De un segundo a otro, dejé de ser el que nunca falta para convertirme en el que estorba. La camioneta blanca tenía las ventanas pequeñas, el asiento duro vibraba en cada bache, el cinturón me apretaba el pecho y yo respiraba corto, como si el aire hubiera encogido. Un oficial me hizo preguntas que respondí con palabras quebradas. Nombre, país, años en Estados Unidos, trabajo, domicilio. Sentí la lengua pesada. Quise tragar saliva y no pude. Recordé la primera vez que pisé ese estado, el autobús nocturno, la mochila ligera, el frío cortante. Pensé en mi hijo con su celular nuevo, frente a la casa que compraron sin decirme. Pensé en mi madre y sus rezos, en mi esposa y su silencio. El procesamiento fue un reloj sin agujas. Me quitaron los cordones, el cinturón, me devolvieron mis cosas en una bolsa transparente con un número que no era el mío. Era un código que me borraba. El uniforme, el olor a cloro, la luz que no se apaga nunca. Me sentaron en una sala donde el tiempo goteaba y los nombres se leían en voz alta como si alguien estuviera sacando números de una tómbola cruel. A mi lado, un hondureño susurraba que lo habían agarrado saliendo de su trabajo de jardinería. Enfrente, un guatemalteco decía que lo detuvieron en el tren. Todos teníamos la misma mirada de hombre arrancado de raíz. Me dieron un teléfono frío, con 1 minuto contado para llamar. Marqué el número de mi esposa y no contestó. Marqué el de mi madre y atendió con su voz de siempre, dulce y apurada. Le dije dónde estaba y guardó silencio unos segundos largos que me agujerearon el pecho. Dios está contigo, hijo, dijo al final. Mañana hablo con tu esposa. Vamos a ver qué se puede hacer. Colgué con los ojos ardiendo. Me acerqué al vidrio y vi mi reflejo desfigurado por la luz blanca. Pensé en Roberts, en su sobre, en su mirada que no se atrevió a sostener la mía, y sentí una mezcla de odio y lástima que no supe nombrar. Esa noche casi no dormí. El colchón era delgado, la cobija áspera. El aire de la celda olía a metal y a jabón barato. En la cabeza, como un carrusel, giraban escenas de estos 12 años. Mi primer envío de $280, la llamada donde me pidieron 1,500 para una operación que nunca existió, el pedido imposible de los 20,000, la casa nueva que nunca me mostraron de frente, las manos nuevas que entrené para hacer mi trabajo, el reporte del muelle 8, el sobre rojo. Yo quería gritar, pero solo respiré hondo, una y otra vez, hasta que el cuerpo se cansó. A la mañana siguiente me llevaron a una sala con sillas de plástico y una pantalla donde iban apareciendo nombres. Un funcionario anunció que a algunos nos asignarían audiencia inicial la semana siguiente en Newark. Escuché mi apellido pronunciado con sílabas rotas y sentí que el suelo se movía. Me entregaron papeles con términos que conocía solo de oídas: fianza, abogado, riesgo de fuga. Alguien en voz baja dijo que recomendaban conseguir asesoría legal, que había listas pegadas en el pasillo, que si tenías un patrón que respondiera por ti, tal vez había chance. Me reí por dentro. Mi patrón ya había respondido, con un sobre y un sello. En el patio de concreto, bajo un cielo pálido, cerré los ojos un momento y dejé que el aire frío me quemara la garganta. Estaba sin trabajo, sin certezas y sin voz. Pero en ese vacío, por primera vez, algo parecido a la claridad me rozó. Si me quedaba, tenía que luchar. Si me deportaban, tenía que regresar a un país que ya no conocía como antes y mirar a los ojos a una familia que me había escondido verdades. De cualquier forma, habría una cuenta que saldar. Cuando regresé a la celda, un custodio dejó en mi litera un papel con una fecha. Audiencia preliminar. Martes 21 de marzo, 10 de la mañana. Sentí el golpe seco de una campana invisible. No sabía si llorar o agradecer por tener un día al que aferrarme. Me senté, apoyé la frente en las manos y respiré. La pérdida del trabajo ya era un hecho. Ahora venía lo otro, lo que uno no imagina hasta que el llavero suena del lado equivocado de la puerta.
El martes 21 de marzo amaneció con un frío que se colaba hasta los huesos, aunque en la celda la luz artificial no distinguía entre día y noche. Apenas dormí, dando vueltas en el catre de metal, repasando una y otra vez lo que iba a decir. Había escuchado historias de otros detenidos. Unos hablaban de jueces severos que apenas levantaban la vista, otros de abogados que pedían miles de dólares por levantar una carpeta. Yo no tenía ni lo uno ni lo otro, solo tenía mi voz y un puñado de papeles arrugados. La camioneta de traslado llegó temprano. Nos subieron esposados de manos y pies, encadenados a la cintura, como si fuéramos criminales peligrosos. El motor rugía, y en cada curva el hierro golpeaba mis muñecas. A mi lado, un salvadoreño rezaba en silencio. Frente a mí, un mexicano de Jalisco murmuraba que era su segunda vez detenido y que esta vez seguro lo mandaban directo al otro lado. Yo no hablaba. Tenía la garganta cerrada. Pensaba en mi hijo, en si estaría en la escuela en ese momento, si sabría que su padre iba camino a una corte donde decidirían su destino como si fuera un trámite cualquiera. El edificio federal en Newark se levantaba gris y áspero contra el cielo nublado. Nos bajaron uno por uno, rodeados de guardias. El pasillo de ingreso olía a café barato y desinfectante. Nos llevaron a una sala de espera con bancas de plástico azul. Un funcionario nos explicó en inglés lo básico. Tienen derecho a un abogado. Si no pueden pagar, hay organizaciones que a veces ayudan, pero deben pedirlo ustedes. Hoy será solo audiencia preliminar. El juez decidirá si pueden salir bajo fianza o si siguen detenidos. Yo entendía medias, pero lo suficiente para saber que la esperanza era mínima. Cuando llamaron mi nombre, sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. Entré en una sala fría, con una bandera americana detrás del estrado y un juez de rostro pétreo que no me miró al principio. A mi derecha, un intérprete en español me saludó con un gesto serio. El oficial de ICE leyó mi caso como si estuviera enumerando artículos de una tienda. Ingresó al país en 2011 sin autorización. Ha trabajado sin documentos. Fue detenido en su lugar de empleo. Sentí que me despojaban de 12 años de vida con una frase seca. El juez levantó la vista y preguntó, ¿tiene representación legal? Negué con la cabeza. El intérprete tradujo y el juez suspiró. Me explicó que podía pedir tiempo para conseguir un abogado. Asentí con la desesperación de quien se aferra a un clavo ardiendo. Me dieron 3 semanas. 3 semanas para encontrar a alguien que hablara por mí. Regresé a la celda con un papel en la mano y un peso en el pecho. Esa noche llamé a mi madre con los minutos que me dieron. Le conté lo de la audiencia y lo del abogado. Escuché cómo se quebraba su voz. Me dijo que intentarían juntar dinero, que hablarían con un primo que conocía a un licenciado en Morelia. Colgué sabiendo que eso no serviría. Los abogados que necesitaba estaban aquí, y aquí cada hora de consulta costaba lo que yo ganaba en una semana. En los días siguientes, conocí a otros que estaban en la misma situación. Un hondureño me pasó una lista de organizaciones sin fines de lucro que daban asesoría gratuita. Me aferré a esa hoja como si fuera un boleto de salida. Llamé a uno de los números desde el teléfono común del centro. Contestó una voz amable en español, pero al explicar mi caso, me dijeron que la lista de espera era larga, que lo intentarían, pero que no había garantías. Colgué con las manos sudando. Mientras tanto, Roberts no aparecía en mi vida más que en mis recuerdos. Yo sabía que él había firmado mi entrega. Nadie más podía haber dado mi nombre con tanta precisión. 12 años resumidos en un sobre con un bono. En las noches pensaba en ir a buscarlo, en gritarle en su cara, pero luego entendía que él seguiría con su vida, mientras yo esperaba un veredicto que podía arrancarme del país en cuestión de días. Los guardias nos sacaban al patio 1 hora al día. Allí hablaba con otros migrantes y escuchaba historias que se parecían a la mía, traiciones de patrones, llamadas de familia que solo pedían más dinero, hijos que crecían con celulares nuevos mientras sus padres dormían en literas duras. Me sentía parte de un ejército invisible, hombres que habían sostenido con sus manos este país y que ahora eran desechados como cajas vacías. Llegó la segunda audiencia. Esta vez pedí un abogado de oficio,
pero me dijeron que en inmigración no existía tal cosa, que debía conseguir representación por mi cuenta. El juez me miró con cansancio, como si mi caso fuera uno más en una pila interminable. Decidió mantenerme detenido hasta que pudiera demostrar un motivo válido para quedarme. Salí de la sala con la sensación de que mi destino ya estaba escrito. De regreso en la celda, me acosté boca arriba mirando el techo sin parpadear. Escuchaba los ronquidos de otros detenidos y el eco lejano de pasos de guardias. Me repetía en silencio, «No puedo rendirme, no ahora». Pero en el fondo sabía que estaba solo. Mi jefe me había entregado, mi familia me había mentido, y el país al que había dado 12 años de mi vida ahora me ponía en fila para borrarme como a tantos otros. Lo que no sabía era que todavía me esperaba un giro inesperado, algo que cambiaría el rumbo de todo y me obligaría a replantear el significado de sacrificio y de lealtad. El giro inesperado llegó cuando menos lo esperaba, en medio de ese laberinto de papeles, guardias y audiencias frías. Había pasado ya casi un mes desde mi detención. Me sentía consumido, como si cada día en esa celda borrara un poco de mi identidad. Las paredes grises me devolvían siempre la misma pregunta. ¿Valió la pena todo el sacrificio? Yo no tenía respuesta. La tercera audiencia fue distinta desde el inicio. El juez parecía más apurado que de costumbre. El intérprete tenía un cansancio en la voz, que lo hacía tropezar con algunas palabras, y yo me sentía más resignado que nunca. Pensaba que ese sería el día en que me darían la orden final de deportación. Pero cuando mencionaron mi nombre, un murmullo recorrió la sala. Había una mujer sentada en la primera fila, de traje oscuro, cabello recogido y mirada firme. Cuando el juez anunció que mi caso seguía sin representación legal, esa mujer se levantó y pidió la palabra. Dijo en inglés, con voz clara, que era abogada voluntaria de una organización que había tomado algunos casos de forma gratuita. Dijo mi nombre completo. Lo pronunció bien, como si lo hubiera practicado. Sentí un estremecimiento en el pecho. Yo no sabía quién era, pero en ese instante se convirtió en la primera persona en años que parecía ponerse de mi lado, sin pedirme nada a cambio. El juez accedió a que me representara. Me pasaron un papel para firmar, y ella se acercó un segundo a saludarme en español. «Soy Laura. Voy a ayudarte. No prometo milagros, pero no estás solo». Esas palabras fueron como agua en el desierto. Yo asentí sin poder hablar, con un nudo en la garganta. Durante la audiencia, Laura argumentó que mi detención había sido producto de una entrega directa por parte de mi empleador, lo cual mostraba un conflicto de intereses. Habló de mis 12 años de trabajo constante, de mi falta de antecedentes criminales, de las remesas que mantenían a mi familia en México. Yo la escuchaba como si fuera otra persona contando mi vida, dándole valor a cosas que para mí ya eran solo cansancio. Por primera vez, mi historia sonaba como algo digno de ser defendido. El juez no dio un veredicto final ese día, pero ordenó que se revisara la posibilidad de fianza. Era una grieta de luz en una pared que yo creía sólida. Cuando volví a la celda, los demás detenidos me rodearon. «¿Tienes suerte, hermano?», dijo un dominicano con ojos cansados. Yo asentí, pero en realidad lo que sentía era una mezcla extraña de esperanza y miedo. ¿Y si al final todo se derrumbaba otra vez? Esa noche, con el ruido lejano de las botas de los guardias, pensé en Roberts, en su sobre con el bono, en mi esposa y la casa comprada a mis espaldas. Pensé en cómo había entregado todo y aún así me había quedado sin nada. Y sin embargo, en ese instante, una desconocida había decidido darme una oportunidad. Era como si la vida me dijera que no todo estaba perdido, que aún había motivos para seguir peleando. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones rápidas con Laura en un cuarto pequeño, separados por un vidrio. Me preguntaba detalles, desde mi primer día en el almacén hasta la cantidad exacta que mandaba cada mes a México. Yo le contaba con precisión, $300 al inicio, luego 500, a veces 700, en 2018 hasta 1200 cuando mi hijo entró a la universidad. Ella tomaba notas frenéticas, asentía, me decía que todo eso mostraba mi arraigo y mi aporte. Yo nunca había pensado que mis remesas podían ser un argumento legal.
Para mí eran solo la forma de sobrevivir. La audiencia de fianza llegó rápido. El juez escuchó a Laura, escuchó a Ise, que pedía mantenerme detenido porque era riesgo de fuga. Luego guardó silencio, revisó los papeles y finalmente habló. La corte concede fianza de $7,500. Sentí que el aire me regresaba a los pulmones. No era la libertad definitiva, pero era la posibilidad de salir, de luchar afuera, de no ser borrado tras esas paredes. La abogada me miró con firmeza y ahora depende de ti y de tu familia reunir ese dinero. Y allí volvió el peso de la realidad. ¿Podría contar con ellos después de tantas mentiras? ¿Me ayudarían a salir? ¿O me dejarían hundirme para siempre? Ese fue el verdadero giro inesperado. Darme cuenta de que mi destino ya no dependía solo del juez, ni de Is, ni siquiera de Roberts. Dependía de la misma familia que me había manipulado, de la gente que me había usado y ocultado la verdad. Y yo debía decidir si aún podía confiar en ellos, o si por primera vez debía confiar en mí mismo. Cuando escuché la cifra de la fianza, $7,500, sentí que el corazón se me detenía. No era una cantidad imposible, pero tampoco era poco. Para alguien como yo, encerrado, sin poder trabajar, significaba depender por completo de otros, y los únicos a quienes podía acudir eran precisamente aquellos que me habían manipulado durante años: mi madre, mi esposa, mi propio hijo. Esa misma noche, marqué el número de mi casa en Michoacán. Contestó mi madre con voz cansada, como si ya supiera lo que iba a pedirle. Le expliqué lo de la audiencia, la fianza, la posibilidad real de salir y pelear mi caso en libertad. Ella guardó silencio un instante y luego suspiró. Hijo, tú sabes que aquí no tenemos esa cantidad. La casa, la tienda, todo está en manos de tu esposa y tu cuñado. Habla con ella. Seguro podrá ayudarte. Tragué saliva. Sabía lo que eso significaba. Ponerme otra vez en manos de quien me había ocultado la verdad sobre esa misma casa y esa misma tienda. Aún así, marqué su número. Contestó después del tercer tono, con la voz fría de los últimos años. Le conté lo de la fianza, casi suplicando. Solo necesito 7,500. Si consigo salir, podré seguir trabajando, podré seguir mandando. Por favor. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había colgado. Luego habló. Juan, entiéndeme. Nosotros aquí también tenemos deudas. La tienda necesita inversión. La casa aún no está pagada del todo. No es tan fácil como crees. Sentí que la sangre me hervía. ¿No es fácil? He mandado miles cada mes durante 12 años. He cargado cajas hasta romperme la espalda. ¿Y ahora que necesito ayuda, me dices que no es fácil? Ella respiró hondo, y su siguiente frase me atravesó como un cuchillo. Tal vez lo que pasa es que no puedes aceptar que ya no eres indispensable, Juan. Hiciste lo que debías, pero ahora las cosas son diferentes. No podemos arriesgarnos a perder lo que construimos aquí. La palabra construimos me golpeó fuerte. Era como si la casa y la tienda nunca hubieran tenido nada que ver conmigo, como si yo hubiera sido solo un medio, una herramienta descartable. Colgué con las manos temblando, incapaz de seguir escuchando. Los días siguientes fueron un tormento. En la celda, cada sonido era insoportable. Los ronquidos de los demás, el chirrido de las llaves, el eco metálico de las puertas. Todo me recordaba que mi libertad estaba a pocos miles de dólares y al mismo tiempo a un abismo de distancia. Intenté otra vez con mi madre, pero su respuesta fue la misma. Yo no tengo nada, hijo. Si tu esposa no quiere ayudar, no puedo hacer más. Mi hijo nunca contestó mis llamadas. Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Un compañero de celda, el hondureño que rezaba en voz baja todas las noches, me escuchó llorar en silencio y se acercó. Me dijo que su hermana vivía en Nueva Jersey y que tal vez podía hablar con ella. No me prometió nada, solo una posibilidad. Días después, la mujer apareció en la corte y habló con mi abogada. Se ofreció a organizar una colecta en su iglesia, a pedir apoyo entre conocidos. No podía creerlo. Una desconocida, sin lazos de sangre,
Estaba haciendo más por mí que mi propia familia. Mientras tanto, mi esposa ni siquiera contestaba mis mensajes. Era como si yo ya no existiera para ella, como si al caer detenido hubiera dejado de ser útil. La colecta tomó tiempo, pero poco a poco el dinero se reunió. Cuando Laura, mi abogada, me dio la noticia de que la fianza estaba cubierta, rompí a llorar frente a ella sin vergüenza. No eran lágrimas de felicidad, eran de dolor, porque entendí, de una vez por todas, que la gente por la que yo había dado mi vida no estaba dispuesta a darme nada de vuelta. El día que salí del centro de detención, el aire frío de Nueva Jersey me golpeó en la cara como una bofetada. Tenía la ropa vieja con la que me habían arrestado, una bolsa de plástico con mis pocas pertenencias y el alma hecha pedazos. Nadie me esperaba afuera, ni mi jefe, ni mi esposa, ni mi hijo. Solo la hermana de aquel hondureño, con una chamarra gruesa y una sonrisa tímida, sosteniendo un cartelito con mi nombre escrito a mano. Ese fue el verdadero final de la ilusión, darme cuenta de que mi familia ya no era mi refugio, sino mi condena, y que, al mismo tiempo, personas desconocidas podían mostrar más humanidad que quienes llevaban mi sangre. El silencio de esa primera noche, fuera de detención, fue distinto a todos los que había vivido antes. Ya no eran las rejas ni el eco metálico de las botas lo que me rodeaba, sino el zumbido suave de un refrigerador viejo en el apartamento humilde donde aquella mujer de iglesia me había dado un rincón para dormir. Me acosté en un colchón delgado, con una cobija prestada, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire entraba libre a mis pulmones, pero dentro de mí la libertad era amarga. Tenía un cuerpo afuera y un corazón todavía preso. Pasé horas mirando el techo, repasando cada año de sacrificio como si fueran páginas de un libro gastado. Vi al joven de 27 años que cruzó la frontera con miedo y esperanza, con una mochila ligera y un sueño pesado. Vi mis manos agrietadas, contando billetes arrugados para mandar a México. Vi las lágrimas de mi madre agradeciendo, la sonrisa distante de mi esposa, la voz de mi hijo pidiéndome cosas que nunca supe darle en persona. Vi a Roberts estrechando mi mano tantas veces, mientras por dentro guardaba la puñalada que me daría a cambio de un bono. Lo entendí todo de golpe. Yo había entregado mi vida a dos dioses falsos. Uno era el dinero, que nunca alcanzaba, que siempre pedía más. El otro era la lealtad ciega, esa que me hizo confiar en un patrón que me traicionó y en una familia que me utilizó. Y en esa devoción equivocada me olvidé de mí mismo. Dejé de ser hombre, padre, esposo, para convertirme en una sombra que trabajaba y enviaba. Una sombra que nunca descansaba, que nunca preguntaba si también merecía vivir. En los días que siguieron, mi abogada me explicó que la batalla aún no había terminado. Tenía que presentarme en futuras audiencias, probar mi arraigo, mostrar que valía la pena quedarme. Ella hablaba con un tono firme, lleno de profesionalismo. Yo asentía, pero dentro de mí sentía otra cosa. La necesidad de volver a definirme, de recuperar el pedazo de dignidad que había perdido en cada giro de dinero, en cada mentira, en cada silencio. Empecé a trabajar en lo que fuera, por horas, en la construcción, limpiando patios, pintando paredes. Ya no tenía un jefe estable, ya no tenía la seguridad de un horario fijo, pero cada dólar que caía en mi mano lo sentía diferente. Era mío, y esta vez no lo enviaba todo. Guardaba una parte, aunque fuera pequeña. Era un acto de rebeldía y de sanidad. Decirme a mí mismo que también tenía derecho a existir, a respirar, a tomar un café caliente con mi propio dinero, a comprar un par de zapatos nuevos sin sentir culpa. Llamé a mi madre semanas después. Le conté que estaba libre bajo fianza, que estaba luchando. Me dijo que rezaba por mí todos los días, pero también volvió a pedirme ayuda. Su voz me dolió, porque entendí que ella ya no sabía diferenciar entre su hijo y su proveedor. Con mi esposa, la distancia se hizo total. Apenas contestó, y cuando lo hizo, fue para reprocharme lo mismo de siempre,
que debía pensar en su futuro, que no podía fallarles ahora. Esa fue la última vez que hablé con ella. No quise gritar, no quise llorar, solo colgué. Con mi hijo fue distinto. Un día recibí un mensaje breve en WhatsApp. Papá, me enteré que saliste. Perdón si no estuve. Ojalá podamos hablar algún día. No era mucho, pero era una grieta de luz en el muro que nos separaba. Le respondí, cuando quieras, hijo, aquí estaré. Y me quedé mirando esa pantalla apagada como quien mira una semilla que tal vez, con el tiempo, pueda crecer. Hoy sigo en lucha. No sé qué decidirá la Corte en los próximos meses. No sé si podré quedarme o si me mandarán de vuelta a un país que ya siento lejano. Pero sí sé algo. Nunca más voy a entregarme a ciegas. Nunca más voy a dejar que mi sacrificio sea usado como cadena. Aprendí que la lealtad no se mide en años ni en dinero, sino en quién se queda a tu lado cuando caes. Y en mi peor momento no fue mi jefe, ni mi esposa, ni siquiera mi hijo quien me extendió la mano. Fue una abogada voluntaria, una desconocida de una iglesia, un compañero de celda. Por eso ahora camino distinto. Ya no me inclino ante nadie que quiera convertirme en sombra. Miro de frente, aunque tenga miedo. Porque después de todo lo vivido entendí que mi historia no es solo de traición y dolor, es también de resistencia. Yo soy más que las cadenas que me pusieron, más que el sobre con el que me vendieron, más que las voces que me exigieron hasta vaciarme. Soy el hombre que sobrevivió a todo eso y que todavía, incluso con las cicatrices abiertas, se atreve a soñar. Y si me preguntan si valió la pena, respondo con la única verdad que aprendí. El sacrificio nunca vale si te borra a ti mismo. Pero la lección, aunque amarga, me devolvió algo que nadie podrá arrebatarme jamás. La certeza de que, aun después de la peor traición, siempre hay un camino para volver a levantarse.